El Ministerio de Trabajo presentó en 2015 un protocolo para atender casos de acoso laboral en el sector público y el privado. El texto creó una comisión de bienestar laboral para investigar y hacer recomendaciones a los culpables. Sin embargo, el protocolo no fue suficiente para la abogada Soledad de Franco, que recientemente presentó un proyecto de ley para la prevención, corrección y sanción del acoso laboral. Doctora Soledad de Franco, muchas gracias por estar con nosotros en Dudas Razonables para hablar sobre acoso moral en el trabajo. Es así un poco el concepto de este proyecto de ley en el que has trabajado, pero me gustaría empezar de repente por, bueno, ¿por qué es necesario un proyecto de ley de este tipo y qué prevé actualmente la legislación uruguaya en materia de acoso laboral? Bueno, ante todo, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. El proyecto de ley surge de varios años de estudio. Por determinadas situaciones gatillaron que yo me empezara a preocupar por esta temática y bueno, comencé a ver que no existe legislación en el Uruguay respecto a este tema y que cada vez hay mayor cantidad de trabajadores que están viviendo o padeciendo situaciones muy desagradables a nivel laboral, producto de esto que se lo conoce popularmente como mobbing o acoso moral en el trabajo. Esta fue entonces un poco la causa que llevó a la redacción de este proyecto. Ahora, actualmente no existe una ley que tipifique el acoso laboral, pero tampoco hay resoluciones o reglamentos al respecto. O sea, ¿qué herramientas tiene hoy por hoy un trabajador, una persona cualquiera que se enfrenta a situaciones de acoso en su trabajo? Claro, la respuesta es negativa, no existe, en materia legal no existe una ley específica ninguna. Lo que sí existen es a nivel de algunos organismos estatales lo que se llaman protocolos de actuación en casos de acoso. Por ejemplo, lo tiene la Intendencia de Colonia, la Intendencia de Montevideo, el Poder Judicial, en DGI se ve que están trabajando en uno actualmente. Y esas herramientas, que si bien no son de orden general, lo que tratan de hacer es, bueno, definir un poco cuáles serían estas situaciones y cómo proceder esos organismos frente a denuncias de este tipo, ¿verdad? Y sí, para responder completamente tu pregunta, lo que tenemos en materia son fallos judiciales que se han ido acumulando y han ido formando jurisprudencia sobre esta temática, ¿verdad? Claro. Me imagino que uno de los primeros pasos a la hora de generar un proyecto de ley de estas características es definirlo, ¿no? Que está en el artículo 4, si no me equivoco, ¿no? Exacto. ¿Cómo se podría definir legalmente el acoso laboral para que un juez o el Estado en sí en determinado momento pueda, bueno, decir esto sí es acoso laboral? Claro, que eso es uno de los vacíos importantes que tenemos al día de hoy, que al no estar definido, bueno, puede quedar un poco a criterio del juez de turno qué se considera como acoso laboral. El proyecto, como tú bien dices, define en su artículo 4 lo que se considerará acoso y entiende por tal una conducta que es dirigida de parte de una persona o grupo de personas hacia otra persona durante un periodo de tiempo mediante acciones hostiles, degradantes, vejatorias, ¿sí?, con una cierta sistematicidad, es decir, por lo menos 2 hechos o 3 hechos por semana que guarden esta apariencia, ¿verdad? Claro. Es importante que no se trata de hechos aislados, sino que hay determinada frecuencia o reiteración de ese tipo de episodios, digamos. Exacto, como tú bien lo captas. Muchas veces, por ejemplo, se plantea, puede llegar a existir, y de hecho hay una sentencia que la analicé para un trabajo académico en una publicación, que el tribunal decía, bueno, aquí no se probó esta persona, el demandante no probó el mobbing, sí probó que hubo una discusión acalorada, que hubo portazos de por medio, pero eso fue un hecho aislado, una cosa puntual. Y el mobbing se diferencia de maltratos puntuales en eso, de que el mobbing se da permanentemente a lo largo del tiempo y, como dice un jurista español, es una presión laboral tendenciosa, o sea, obedece a una intención. El artículo 7º del proyecto
define varios tipos de situaciones que entrarían en esa definición, ¿no? Leyendo la no asignación de tareas o la asignación excesiva de tareas, o bueno, tareas que son absurdas o de naturaleza inferior. ¿Cuáles serían, bueno, de dónde surge también ese tipo de tipificaciones, digamos, de la experiencia internacional, o cómo se llega a definir estos puntos? Tú sabes que eso surge de la experiencia internacional y bueno, y lamentablemente de muchos casos que han estado pasando en Uruguay sobre los cuales han recaído sentencias, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Hay formas típicas, digamos, de hacer mobbing o de acosar. Una de las más típicas es cuando a ti se te presenta un funcionario, un trabajador, y te dice, mire, a mí me están pagando el sueldo, pero yo no tengo tareas. Parece una cosa absurda, pero es de las cosas que más se dan, de las formas más típicas. También pasa que te puede venir una persona y decir, estoy pasada de tareas, no puedo cumplir, estoy sobregirada de estrés. Y no es un tema de que tiene mucho trabajo, no, sino que es una cosa abusiva. Por ejemplo, si tú ves en una división, no sé, en una jurídica de un organismo, que son 10 personas y entre los 10 a cada uno le tocan 3 expedientes por día y a esta persona le dan 7, claro. Evidentemente es una distribución muy inequitativa que al final de la jornada y de la semana y en un lapso de tiempo genera daños. Te puedo comentar un caso concreto que he tenido, un médico que trabaja para ACE, porque es una cosa muy insólita lo que te voy a comentar. A este doctor un día lo llamo por teléfono, le dicen, mire doctor, usted tiene que comparecer en el Vilar de Bo, le vamos a hacer una entrevista con el médico. Yo lo acompaño porque es una cosa súper irregular y ya me sonó que había todo encerrado, digámosle. Y bueno, ahí nos informan que se va a hacer una junta médica, lo tienen 1 hora al hombre entrevistándolo y bueno, producto de eso, al poco tiempo le inhabilitan el ejercicio del título, ¿sí? Con lo cual le genera un perjuicio muy grande en el sentido de que no puede trabajar ya en Uruguay como médico. Lo que pasa de insólito, y aquí es la conexión con el mobbing, que el organismo público decide mantenerlo dentro de su seno, pero claro, tiene un médico, le paga cuando quiere, sí, cuando quiere no, porque hay meses en los que la persona sufre retenciones, pero no le permite siquiera concurrir a trabajar, no desempeña ningún tipo de tareas, y eso es lo que a mí me gustaría transmitir a la gente, que siempre lo digo, eso es un perjuicio y una estafa social que se hace. El proyecto de ley diferencia lo que pueden ser situaciones en el ámbito público del privado, o bueno, se pueden atacar en los dos terrenos de la misma manera. Tú sabes que el proyecto lo que busca es dar un poco de equidad, dar la equidad de vida a tanto para funcionarios públicos como trabajadores privados, porque al día de hoy el Ministerio de Trabajo no tiene la potestad de, si recibe una denuncia contra el propio Estado, ir a investigar a ese organismo, llevar sus inspectores, levantar actas. No puede hacer absolutamente nada de eso, cosa que sí lo hace y lo hace muy bien con los particulares. Entonces, hay una diferencia ahí entre lo que sucede en el Para mí gravísima, es una violación pero flagrante del artículo 8 de la Constitución, porque no hay una diferencia derivada de talentos o de virtudes, sino de que hay una norma que no previó iguales competencias para iguales situaciones, y si tú sos un trabajador privado, yo te diría sí, podés concurrir al Ministerio de Trabajo porque tenés chances de que investiguen. Pero si sos un funcionario público, no te gastes porque realmente vas a salir muy estigmatizado de esa experiencia. Ahora, ¿en qué momento puede actuar también la justicia, digamos? ¿Esto puede terminar en una denuncia civil o incluso penal? Sí, actualmente de hecho ha estado pasando con muchas dificultades a nivel probatorio, y por esto mismo de que es un concepto jurídico indeterminado, que la persona lamentablemente la forma que tiene de resarcirse de toda esta dramática situación es recurriendo a los tribunales y pidiendo que el daño que le han generado se le indemnicen en dinero. El proyecto crea un registro de infractores en el que constan todas las personas que hayan sido encontradas culpables de acoso laboral. Según De Franco, la intención es impedir que trabajadores con perfil de acosadores sean contratados por otras empresas en el futuro. Una cosa interesante que veía del proyecto es que define
si no me equivoco, 3 tipos de acoso, ¿no? Que es el que va de arriba, el ascendente, el descendente y el horizontal. ¿Cómo también se llega a esa determinación? Y bueno, un poco, ¿qué casos englobaría cada uno de esos tipos, ¿no? Bien, eso obedece en realidad a lo que se ha constatado en los hechos. Es decir, el acoso que se da con mayor frecuencia es el descendente, ¿verdad? El acoso que proviene de un superior jerárquico hacia personas que están sometidas a su jerarquía, valga la redundancia. El que le sigue en mayor prevalencia sería el acoso horizontal, ¿verdad? Que es el que se da entre pares, entre compañeros de trabajo, que se da y se da mucho. Y el más infrecuente, pero que también existe, es el acoso ascendente, que es el de un subordinado hacia un jerarca o superior. Claro. ¿Hay algún tipo de agravante en ese sentido? O sea, ¿se puede considerar más grave cuando es el superior, digamos, que debería velar en todo caso por el bienestar también de esa unidad, digamos, cuando es el que comete el acoso hacia sus subordinados? O bueno, podemos entender que todos están en un mismo nivel de gravedad. En el proyecto de ley no se prevé como agravante. Lo que sí el proyecto ha apuntado es, más allá de si es descendente, ascendente o horizontal, que aquellas personas que lo instigan, es decir, el que piensa el acoso, el que lo pone en su cabeza a andar, sí tenga una forma de ser, va a sonar feo, pero es la única forma en que se puede prevenir este tipo de conductas, como un fichaje ante el Ministerio de Trabajo. Honestamente yo creo que esa norma, creo que es el artículo 15, no va a llegar a buen puerto y me parece lamentable porque esa no aprobación obedece a razones básicamente de grandes prejuicios y desconocimiento profundo del tema. Y lo que se ha estudiado a nivel de criminólogos, psicólogos y expertos a nivel internacional es que la figura del instigador, que es quien cranea, quien piensa el acoso, generalmente tiene una vinculación muy estrecha con la psicopatía, ¿sí? Y esos individuos, lamentablemente, los psicópatas que no andan ni con cuchillos, ni hachas, ni nada por el estilo, los subclínicos no están diagnosticados, viven en sociedad y son altamente dañinos. Y lo que dice Piñuel, que es un experto español en esto, que ellos suelen tener cadáveres en el armario, como un asesino serial, ¿no? Claro. Cuando le encontrás el último, si empezás a buscar en el pasado, seguro que van a caer muchos. Te pregunto para ir redondeando, ¿qué posibilidades existe, a tu criterio como impulsora de este proyecto, de que esta iniciativa termine siendo ley? Mira, yo, como te comentaba antes de la entrevista, no tengo una actividad política, sino que mi aporte es netamente jurídico, y bueno, lo presentó quien recibió y se interesó por el proyecto. Lo importante es que el diputado Abdala me comentaba que hay en la Comisión de Asuntos Laborales, que es donde se está tratando, un pacto para aprobar unos 4 proyectos de interés de todos los partidos, ¿sí? Por el interés social propio que tienen. Y este sería uno de esos 4 proyectos. O sea que en principio habría por lo menos acuerdo político entre los partidos para que pueda convertirse. En principio, según me ha informado este legislador, habría un acuerdo en sacar esos 4 proyectos y obviamente que saliera este. Claro. El tema de plazos y bueno, y posibles modificaciones, bueno, ya correrá por cuenta del Poder posiblemente, incluso él me decía que bueno, capaz que a fin de año podíamos hablar de tener una media sanción, o sea, que saliera de diputados y pasara a senadores. Lo que sí es claro que va a tener que aprobarse antes de culminar esta legislatura vigente. Claro. Perfecto, Soledad, muchas gracias y estamos a las órdenes. Bueno, muchísimas gracias. Y si me permite solo una cosita que puede ser de interés de los oyentes, que a principios de septiembre, el primero no está definido, el 1 de septiembre creo que a las 19 horas se va a realizar una actividad pública gratuita en el Palacio Legislativo, dando a conocer no solo el proyecto, sino
áreas importantes de lo que es el acoso laboral. Es un proyecto que tiene vocación social y que no tiene ningún tipo ni de sesgo político ni ningún tipo de límite a todas las personas que quieran apropiarse de él e integrarse. Perfecto, Soledad. Muchas gracias y bueno, gracias por estar con nosotros en Dudas Razonables. A las órdenes. De Franco volvió a presentar su proyecto este año en el Parlamento y recibió el apoyo del diputado nacionalista Pablo Abdala. Según la abogada, existe consenso entre los partidos políticos para que el combate al acoso laboral esté incluido en una ley que otorgue al Ministerio de Trabajo y a la Justicia herramientas claras para sancionar a los acosadores.